Así baja hoy el río Aragón a su paso por Canfrán. Al llegar a Jaca ha multiplicado su caudal por 20. En el Pirineo todos los ríos registran crecidas por las lluvias y el deshielo. A esta hora los afluentes más llenos están aguas abajo, como el Gállego, a su paso por Zaragoza. El mes de enero ha sido el más lluvioso de los últimos 25 años y eso se refleja en los ríos del Pirineo. Así bajaba hoy el Aragón a su paso por Canfrán, pero no ha sido hasta Jaca donde ha multiplicado por 20 su caudal. Ha llovido un montón de litros, fantástico para que se llenen todos nuestros embalses. El caudal del río Gállego casi ha rozado el nivel amarillo a su paso por Sabiñánigo. En Hostal de Ipiés ha pasado de 9 a 140 metros cúbicos por segundo en apenas 2 días. Pasamos todos los días por aquí y llevamos 3 días viendo lo que desembalsa muchísimo, que ha crecido un montón. El río ahora baja fuerte porque hay deshielo, sobre todo hay mucha nieve arriba, en Formigal y todo el valle, y tienen que desalojar agua porque si no se va a llenar. Unas crecidas provocadas por las lluvias y el deshielo que han recogido los embalses de la cuenca del Ebro. Algunos, como el de La Peña, que está prácticamente lleno, o el de Yesa a más del 80% de su capacidad, siguen desembalsando de forma preventiva. Ha habido unas crecidas en los ríos como el Arga, el Irati, la cuenca del Aragón, el Gállego y el Cinca. En el Cinca hemos registrado entradas a mediano de hasta 300 metros cúbicos por segundo. Los mayores caudales se dan ahora aguas abajo. El Gállego en Zaragoza sigue subiendo. Mañana las precipitaciones dan una tregua que acabará el fin de semana con la llegada de otra nueva borrasca.